Hola, ¿qué tal, chavales? Bueno, pues voy a aprovechar mientras estoy preparando unas costillitas de cerdo para la familia, ya que se viene la final de la Copa América y pues nos la vamos a pasar bien. Am, y bueno, sigo contestando algunas dudas que se tenían respecto al tema que di de crisis vinculares. Y bueno, en este caso me preguntan sobre cómo poder hacer la comunicación con los hijos sin que esto sea un interrogatorio, ¿vale? Así que vamos a contestar esto. La cosa es que es una muy buena pregunta porque uno se tiene que preguntar de qué hablamos con los niños, de qué hablamos con las niñas, de qué hablamos con los hijos, de qué se supone que tenemos que hablar con los hijos y como hay un no saber o como hay un suponer, porque eso es lo que hacemos los adultos. Los adultos suponemos que sabemos lo que hacemos frente a la vida. La cosa es que no siempre sabemos lo que hacemos. Y entonces se llenan esos vacíos. ¿Cómo? Pues la verdad es que no hablamos con los niños, no hablamos con los hijos, sino que simplemente lo que hacemos es dar órdenes. Lo que hacemos es darles órdenes, es decirles, haz esto, haz aquello, o criticarles. Esto no está bien, estás equivocado, estás mal en esto, estás mal en aquello, y generalmente nos basamos en ese tipo de, bueno, esa es nuestra comunicación que termina siendo bastante pobre. Bueno, y entonces es necesario hablar o qué sucede o por qué hablamos, ¿no? Hablamos como una manera de aproximarnos al otro, hablamos para expresar, para externar la manera en que vemos el mundo, en que vemos la vida, en que vemos las cosas. Y creo que ese es el primer planteo. El primer planteo es que nos vamos a comunicar, pero lo primero que tienes que hacer es analizar cuál es tu posición frente a la vida misma. ¿Cuál es tu posición frente a la vida misma? ¿Cuál es tu posición frente a las cosas? ¿Cuál es tu posición frente al disfrute, frente al dolor, frente al enojo, frente a la envidia, frente a los aspectos que surgen en la vida? ¿Por qué? Porque este posicionamiento es el que compartimos cuando hablamos, es el que compartimos. Entonces, primero que nada, el asunto con el hijo es un asunto de estar, de estoy ahí donde está el otro, estoy ahí donde está el otro y le reconozco como un otro, le reconozco como alguien que tiene mucha curiosidad sobre la vida y que quiere saber mucho. El asunto es que es un contraste, porque los adultos muchas veces ya no tenemos esa curiosidad por la vida, al contrario, estamos como, repito, suponemos que sabemos, suponemos que sabemos lo que queremos, que sabemos lo que hacemos, suponemos, pero ya no tenemos curiosidad, ya no tenemos esa hambre de curiosidad. Estamos con una especie de conformidad, de vida, de conformidad de experiencia. Pensamos que estamos tan ocupados, y ese es el tema, estamos tan ocupados en el trabajo, estamos ocupados en las cosas que les llamamos importantes, y esas ocupaciones son evasiones, o sea, no tienen que ver ya con nuestras curiosidades. Nos da curiosidad la vida cuando tenemos algún tipo de crisis, cuando tenemos algún tipo de problema, es cuando nos planteamos varias cosas. Pero lo primero que tenemos que hacer es preguntarte cuál es tu posición frente a la vida misma. Porque entonces cuando estamos con alguien, una de las primeras cosas que le vamos a enseñar a ese otro es nuestro disfrute, es nuestro goce. Es como cuando... Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que mi papá en algún momento dado, yo me acuerdo que lo primero que hacía, por ejemplo, mi papá era, me encantaban los sábados, y los sábados me significan porque era de ir al tianguis. Y me acuerdo que cuando íbamos al tianguis, en algún momento dado descubrí, por ejemplo, el tepache, y descubrí el cóctel de camarón.
Me acuerdo que en algún momento dado mi papá, bueno, me compraba mi tepache, íbamos al súper y en el súper él se acercaba a la zona de pescados y mariscos y todo eso y agarraba un frasquito y me decía, ¿has probado esto? Y obviamente yo no, ¿qué es eso? Me da cosas. No, lo vas a probar y vas a saber que es una cosa deliciosa, te lo prometo. Me decía así. Y a mí me da como cierta reserva, no sé, como que, ya sabes, como cuando uno es niño y uno dice, ay, no sé, como que no quiero eso. Y entonces me acuerdo que ya llegábamos a casa y a mí me resultaba como una especie de aventura. Me resultaba como una especie de aventura agarrar y decir, y llegaba y lo preparaba. Y lo preparaba de una forma que le ponía su cebollita, su aguacate, verduras y las galletas y todo eso. Y lo comía súper delicioso, que se antojaba. Y en una de esas le dije, a ver, voy a probar una galletita, dame un cuadrito. Y entonces me acuerdo que le doy una mordida a la galleta y dije, ah, caray, esto está delicioso. Y entonces ahí mi papá lo que estaba haciendo era compartirme una visión de disfrute. Y eso es lo que hacemos. O sea, creo que el asunto a veces queremos nosotros tener con la conversación más profunda, la plática más profunda con los hijos. Y a lo mejor es donde ahí empieza la cosa. A veces a lo mejor lo que nosotros estamos compartiendo a nuestros hijos es una visión de derrota, una visión de frustración, una visión de fastidio de la vida, una visión de estar evadidos, de estar enajenados, y le terminamos por compartir eso. Entonces, pues evidentemente, por ejemplo, pues ahí tenemos una visión de lo que se comparte. En el caso de mamá, yo me acuerdo que en algún momento dado mi mamá siempre ha sido como muy curiosa, sumamente curiosa respecto a la vida, y siempre ha sido como muy de, vamos a salir, vamos para acá, vamos para allá. Y dicen que en tal lugar está muy padre, que deberíamos de ir, ¿no? Entonces, y entonces mi mamá siempre fue como muy inclusive para la parte, yo tomé clases de manejo, pero cuando iba con mamá me decía, y fíjate por acá, y fíjate por allá, y hazle así. Y entonces mi mamá es sumamente cuidadosa, es curiosa, pero también sumamente cuidadosa con las cosas que hace. Así siempre está revisando y se percata y se organiza de una manera tremenda. Entonces, a la hora de manejar, pues por ejemplo, yo tengo una influencia pues tremenda de mamá, por ejemplo, que me dice, y fíjate acá, y hazle así, y hazle allá, y como una situación muy, muy metódica. Entonces, digamos que lo que hacemos cuando hablamos, cuando estamos con los hijos, cuando pasamos tiempo con los hijos, es compartir una visión de las cosas, nuestro posicionamiento frente a la vida. Entonces lo primero que necesitamos hacer es, ¿cuál es tu posición frente a la vida? Trabajar en eso. Porque a lo mejor tienes una posición frente al disfrute algo conflictuada. No eres una persona que te distingas mucho por disfrutar. Y entonces, pues eso de alguna manera lo compartes o simplemente no lo compartes, ¿no? Entonces pregúntate y necesitas analizar cuál es tu posición frente a la vida, porque tus hijos se van a ver expuestos frente a otros que les compartan su posición frente a la vida. Ahí está. Entonces espero que esto te sea de utilidad. Y bueno, yo mientras sigo con las alitas y las costillitas y va a quedar todo súper rico. Y bueno, nos vemos en el próximo video con las nuevas preguntas.